Buen día, ingeniero José Hurtado. El día de hoy, bueno, en esta exposición voy a presentar lo que sería el diseño y simulación de una antena dipolo en el software de CCT Studio. Bien, hablemos un poco de la introducción, ¿no? De lo que es una antena. En palabras simples, la antena es un dispositivo, ¿no? En el cual realiza la transmisión, como también la recepción de señales inalámbricas. Estas señales, que pueden ser señales de sonido, luego de que van a ser transmitidas, ¿no? O bueno, al momento de recepcionarse, esas se van a convertir en señales eléctricas. Y de manera viceversa, al momento de transmitirse, primero son señales eléctricas, que luego mediante la antena, mediante este dispositivo, van a ser transmitidas. Continuando, vamos a hablar un poquito de los objetivos. El objetivo de este trabajo es poder diseñar, ¿no? Lo que sería una antena dipolo, ¿no? El objetivo general es diseñar, simular y optimizar una antena dipolo de media onda, ¿no? En el cual va a operar a 500 MHz, ¿no? Y a unos objetivos específicos es calcular a uno de sus parámetros, ¿no? Por ejemplo, las dimensiones, su longitud de onda, su radio, y también modelar esta en el software de CCT Studio, ¿no? Y analizar cada parámetro, ¿no? El SWR, la ganancia, la directividad, el patrón de radiación, ¿no? Y optimizar el diseño. Además, compararlo con lo que sería una simulación guía, el cual esta simulación guía va a ser de un dipolo de media onda y que va a transmitir a 300 MHz. Correcto. Hablamos un poquito de marco teórico, como le he mencionado, ¿no? El concepto de una antena, un dispositivo que permite la transmisión y la recepción de ondas, ¿no? Electromagnéticas, convirtiendo las señales eléctricas, ¿no? Eh, Puede ser resolucionando o transmitiéndolo. Luego, el patrón o diagrama de radiación. Estos patrones son una representación en la cual nos indica qué tanto o cómo la antena irradia energía, ¿no? Irradia la señal que queremos transmitir. Y este diagrama es bastante importante porque podremos conocer digamos, su área o, bueno, su actividad y su rendimiento, ¿no? De la antena que estamos diseñando en diferentes aplicaciones. Tipos de radiaciones, ¿no? De la antena, para conocerlo, para recordar, la antena tiene radiación omnidireccional, como por ejemplo dipolo de media onda o antenas monopolo. Y luego tenemos las radiaciones direccionales, por ejemplo, las antenas parabólicas, las Yagi y las helicoidales. Tipo de radiación, profundizando un poquito, las omnidireccionales son aquellas que no tienen, bueno, como dicen en sus propias palabras, irradian la energía electromagnética a todas partes, sea en el plano horizontal como en el plano vertical, ¿no? Son ideales para las aplicaciones que requieren cobertura completa, ¿no? Como estaciones, bases y routers, ¿no? Estaciones bases como las estaciones de radio, ¿no? Por ejemplo. Y tendríamos, ¿no? Los dispolos de media onda, el cual es es un ejemplo clásico, ¿no? De este tipo de antenas omnidireccionales, ¿no? Y luego tenemos las antenas monopolo, las antenas que son una variante de este dipolo. Luego tenemos las direccionales, ¿no? En los cuales esta ya concentra energía en cierta dirección, ¿no? Permitiendo que alcancen una distancia mucho mayor, bastante larga, bastante lejana. Por ejemplo, tendríamos este tipo de antenas con este tipo de radiación, por ejemplo, las antenas parabólicas,
en el cual, bueno, como podemos ver en la imagen, utilizan un reflector parabólico para enfocar la señal en ese centro, en ese punto central, ¿no? Logrando altas ganancias. Luego tenemos las antenas Yagi-Uda, ¿no? En el cual constan de directores, del dipolo también, como también del reflector, ¿no? Y estas ofrecen, ¿no?, ganancias entre 8 a 15 decibelios, ¿no? Y por último tenemos las helicoidales, ¿no? En el cual tienen, como podemos ver en la imagen, una forma espiral, ¿no? Estas proporcionan, ¿no?, polarización circular y un ancho de banda bastante amplio, ¿no? Continuando del marco teórico, hablando de los parámetros, ¿no?, analizando los patrones de radiación, podemos ver ahí de que el lóbulo principal va a ser la más importante, porque esta es lo que nos va a indicar, ¿no?, la dirección máxima en la cual esta antena va a emitir su energía. Y luego los lóbulos secundarios, ¿no?, que son las que tienen menor radiación, son y luego tenemos el ancho de haz, ¿no?, en el cual es el ángulo donde la radiación se reduce a la mitad, ¿no?, y que indica la directividad. Y las zonas mínimas, ¿no?, de radiación son las áreas con menos emisión, ¿no? Casi nula, ¿no? Y bueno, todo esto es clave para entender, ¿no?, y para optimizar, ¿no?, lo que sería el rendimiento de esta antena. Continuando con la representación gráfica de los patrones de antena, ¿no?, acá podemos ver la representación, ¿no?, en 1D, ¿no?, en el plano 2D, ¿no?, como también en el plano 3D. Para un dipolo, ¿sí?, para un dipolo normal, el patrón de radiación que usualmente conocemos para ellos en 3D, siempre son frecuentes encontrarlos con una forma de una dona en 3D. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el cálculo teórico de nuestro dipolo guía, ¿no?, que es el dipolo de 300 MHz. Entonces, para un dipolo de 300 MHz, ¿cuál sería su longitud de onda? Para calcular su longitud de onda, lo primero que tenemos que conocer es que la longitud de onda equivale a la velocidad de la luz entre la frecuencia que deseamos transmitir. Entonces, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la octava, ¿no? Y la frecuencia tenemos, ¿no?, de 300 MHz, 300 por 10 a la sexta, el cual equivale a 1 metro. Entonces, nuestro dipolo va a ser de 1 metro, ¿no? Luego, la longitud total del dipolo teórico, ¿no?, el cual es lambda medios, va a equivaler a 1 entre 2, ¿no?, el cual sería 0.5 metros. Luego, el radio y el diámetro del dipolo, el radio va a ser ¿no?, 0.001 por el valor de lambda, el cual será de 1 milímetro. Y correspondiente al diámetro, el diámetro equivaldrá, como sabemos, el diámetro es el doble del radio, ¿no? Entonces, ese valor lo vamos ahí lo tenemos, ¿no?, el diámetro. Y luego, ¿no?, tenemos la longitud ajustada del dipolo, en el cual va a presentar lo que es el K, ¿no?, esta constante, el cual va a ser de 0.48, ¿no? Entonces la longitud se equivale a lambda entre 2K, ¿no?, en el cual equivaldría a 0.47. Y por último, el cálculo del gap, en el cual equivale a la longitud, ¿no?, ajustada de dipolo entre 200, obteniendo un valor de 0. Digamos, sería más o menos 2.35 milímetros. Bien, ahora vamos a pasar a la simulación en el CST. Para esa simulación tenemos que, al momento de abrir el CST, nos va a aparecer la primera ventana para que nosotros elijamos qué es lo que queremos simular. Entonces, en primera instancia, elegimos la antena, ¿no? Elegimos wire, que es cables, ¿no? Cables o alambres, ¿no? Como el dipolo es un alambre, entonces vamos a elegir ese tipo
Hay también otros diseños, ¿no? Como el aplanar, ¿no? Como el dieléctrico, reflector, etcétera. Pero en nuestro caso vamos a hacer un dipolo que solamente es de un alambre. Luego vamos a crear el proyecto con presionando el botón del Time Domain. Y luego seleccionamos las unidades que hemos calculado, ¿no? Para luego realizar las configuraciones iniciales, ¿no? Podemos ver por acá, ¿no? La frecuencia mínima y la frecuencia máxima del barrido que queremos trabajar, ¿no? Y acá ponemos, ¿no? Los parámetros, el tiempo, el voltaje, si es que hay necesidades. Bien, a ver. Bien, entonces, continuando, ¿sí? Vamos a indicar los parámetros, ¿no? Los parámetros iniciales ya calculados, ¿no? El diámetro, la longitud, la frecuencia máxima, la frecuencia mínima, la frecuencia que trabaja nuestra antena, como también el gap. Luego de ya designar los parámetros, vamos con la creación del brazo de dipolo. Luego es necesario que nosotros copiemos ese brazo de dipolo, ¿no? Para luego, al momento de diseñar, ¿no? Luego de ya copiar el brazo de dipolo, ¿no? Como son el dipolo es dos monopolos no compuestos. Entonces ya teniendo esos dos, ¿no? Esos dos brazos del dipolo, podemos ya a ubicar la alimentación que por lo general es lo que se encuentra en el centro, ¿no? Entre los dos monopolos. Ya, configuramos el puerto, ¿no? Y ahí podríamos, y ya luego configurar el puerto, ya tendríamos nuestra antena dipolo ya completa, ¿no? Es decir, dos monopolos, ¿no? Con el puerto de alimentación en el centro, conectados entre los dos brazos, y entonces ya ahí tendríamos nuestro dipolo completo. Vamos un poco de la simulación, vamos con el monitor para el campo eléctrico, ¿no? Luego asignamos los parámetros para el campo magnético. Luego el monitor para el campo lejano. Luego los parámetros para el monitor para el flujo de poder. Ya teniendo todo ello, presionamos el botón de OK y hacemos la compilación. Bien. Teniendo ya la compilación, nos van a aparecer las diferentes informaciones. Por ejemplo, tendríamos el balance de parámetro S, en el cual podemos ver acá de que esta antena, ¿no? No trabaja justo en los 300 MHz, sino ahí entre los 270, 80. Es decir, todavía no es, digamos, podemos decir así que no es totalmente la más óptima, ¿no? Como podemos ver acá, la frecuencia de resonancia es 281, ¿no? Como hace un momento mencioné, casi 280 MHz. Entonces, ahí la información nos da 281.64 MHz. Luego, acá podemos ver, ¿no? Los parámetros de acortamiento. Uy. Por acá, los parámetros de acortamiento, ¿no? En el cual tuvimos, se tuvo que, bueno, ahí están los valores. Disculpen. Y acá podemos ver la comparación de las dos gráficas, ¿no? De las dos gráficas. Ya luego de la optimización, acá hay una primera parte y luego tenemos una optimización. Y podemos ver, ¿no? Las dos gráficas, ¿no? Uno trabaja ya en los casi 300 MHz y otro es la gráfica correspondiente al dipolo inicial. Y acá, ¿no? Podemos ver, ¿no? la frecuencia de resonancia de cada una de ellas. Muy bien, continuamos. Entonces acá podemos ver, ¿no? La onda reflejada en el puerto, ¿no? Que se genera. El de color rojo es la inicial, ¿no? Y la de color verde es ya la optimizada, ¿no? La que queremos que resuene en los 300 MHz. Luego podemos ver la gráfica de la potencia aceptada, ¿no? En el cual ya la potencia ya se ubica en los 300 MHz, en el gráfico verde, a comparación del gráfico rojo que no se encontraba.
Y esto influye también en, en las demás gráficas, ¿no? Como en la gráfica de la magnitud de parámetros S, la gráfica de la potencial saliente, luego en la gráfica de parámetros de balance y en la gráfica de la energía de campo. Bien. Y ahí podemos ver el comportamiento de cada campo, ¿no? Ahí tenemos en primer lugar el campo eléctrico, ¿no? Que se encuentra en los extremos, el campo magnético que se encuentra casi en toda la barra, luego el comportamiento de la corriente superficial, ¿no? Que se encuentra en el centro de nuestro dipolo, y por último el campo de potencia, ¿no? Acá. Veamos acá el resultado, ¿no? Del patrón de radiación. Ahí podemos ver el patrón de radiación en 1D, en la primera dimensión, que es un círculo, ¿sí? Sí, y luego tenemos el patrón de radiación en 2D, ¿sí? En 2D. Y por último, el patrón de radiación en 3D. Como podemos ver ahí, el patrón de radiación en 3D parece una dona, solamente que la parte central, ¿no? La parte con menos radiación no es, no es muy abierto, ¿no? Ok, ahora, ya teniendo ese diseño, ¿no? Esa referencia, esa guía, esa simulación guía de un dipolo de 300 MHz, vamos a pasar al dipolo de 500 MHz, que es lo que deseamos presentar, ¿no? El trabajo. Bueno, lo que deseo presentar el trabajo. Los cálculos teóricos, como ya sabemos, el lambda equivale a velocidad de la luz entre frecuencia, teniendo una longitud de onda de 0.6 MHz. La longitud total del dipolo teórico es lambda entre 2, el cual equivale a 0.3. Ahí hay un pequeño error, creo que es 0.6 entre 2. Correcto. Continuando, vamos con el cálculo del radio y del diámetro. El radio equivale a 0.01 multiplicado por el lambda de nuestro dipolo, obteniendo un radio de 6.6 milímetros. Por lo tanto, el diámetro es el doble de ello, teniendo 1.2 milímetros. Ahora calculando la longitud ajustada, necesitamos el coeficiente de K, en el cual K equivale a 1 en menos 2 veces el diámetro entre la longitud de onda multiplicado por el logaritmo de 2 veces la longitud de onda entre el diámetro, teniendo un valor de K de 0.988. Luego la longitud ajustada, ¿no? Como ya conocemos, es lambda medios por la constante. Obteniendo un valor de 0.296, un valor de 0.2964 metros. Bien. Y por último calculamos el gap, que equivale a L entre lo que sería, bueno, L entre 200, ¿no? Entonces, la longitud ajustada que hemos hallado en la anterior diapositiva, si lo dividimos en 200, obtiene un gap de 0.001482. Muy bien. Ahora, volvemos a repetir el procedimiento como lo hemos hecho en el dipolo de 300 MHz. Antenas, wire, alambres, el time domain, seleccionamos las unidades y la configuración de barrido, ¿no? De frecuencia. Luego, parámetros iniciales, creación de los brazos. Ya creamos un brazo de dipolo y luego duplicamos el brazo, ¿no? Para crear los dos brazos de dipolo. Luego ubicamos la limitación que debe encontrarse en el centro de nuestro dipolo. Configuramos el puerto, ¿no? de alimentación y ahí tendríamos la antena dipolo completa. Muy bien. Entonces configuramos también el monitoreo en los diferentes campos, en el campo eléctrico, magnético, campo lejano, el flujo de poder. Ya teniendo todo eso, aplicamos el OK y tendríamos la simulación, ¿no? Y acá podríamos ver, ¿no? Que en el lado izquierdo tenemos la frecuencia de resonancia en 487.504 MHz, ¿no? En el cual, bueno, necesitaremos, ¿no? De que haya una configuración, una optimización, ¿no? En el cual 282.752
ahí tendríamos, a ver, necesitamos hacer el balance del parámetro S y ahí tendríamos, ¿no? La resonancia en 500 MHz. Muy bien. Entonces ahí tenemos el parámetro de acortamiento A, ¿no? Y luego abajo tendríamos la comparación entre las gráficas, ¿no? Uno en el parámetro S y otro luego del balance, ¿no? Ahí tendríamos eh, que tenemos en el gráfico verde lo que sería bueno, el parámetro S para el dipolo y el gráfico azul que es el parámetro S ya balanceado, en el cual la antena ya está resonando en 500 MHz. Y tenemos las demás gráficas, ¿no? La onda reflejada en el puerto de la antena y luego la gráfica de la magnitud, ¿no? En el cual es de menos 40 decibelios. Bien, y luego tenemos el gráfico de los parámetros de balance, que es creo que casi similar. Luego tenemos la gráfica de la potencia aceptada. La potencia en este caso es de 0.5 watts. Acá podemos ver la gráfica de la potencia saliente, como también la gráfica de la energía de campo, ¿no? Del dipolo. Entonces acá podemos ver, ¿no? Mejor, ¿no? De nuestro dipolo de 500 MHz, el comportamiento del campo eléctrico, luego el comportamiento del campo magnético, ¿no? Luego tenemos el comportamiento de la corriente, ¿no? Superficial, y por último el campo de potencia en 3D. Y acá tendríamos lo que sería el patrón de radiación en sus diferentes dimensiones. En la primera dimensión, como es un dipolo, siempre lo vamos a estar encontrando como un círculo. Luego, en segunda dimensión, vamos a verlo en una forma ovalada. Claro, si reducimos la ventana, quizás no encontremos un círculo, ¿no? Y luego tenemos el patrón de radiación en 3D, ¿no? Que ahí podemos ver que efectivamente parece una dona. Muy bien, entonces conclusiones para culminar con este trabajo, ¿no? Los cálculos teóricos no son un buen punto de partida, ¿no? Y es necesario que se necesiten bastantes ajustes prácticos, ¿no? Eh, y bueno, nos ha revelado que durante las simulaciones la frecuencia de resonancia difiere bastante en la teórica, debido a efectos físicos, ¿no? Quizás que no se han tomado en cuenta en las fórmulas. Luego, la optimización del dipolo, ¿no? Mediante un factor de acortamiento fue clave para sintonizar la antena a la frecuencia deseada de 500 MHz, mejorando significativamente el acoplamiento de impedancia. El patrón de radiación final coincidió con lo esperado para un dipolo. Esto va a aparecer siempre al momento de simular un dipolo, siempre va a ser un patrón de radiación en forma circular, en primera dimensión, en segunda dimensión, y en tercera dimensión va a tener una forma de una dona. Y por último, el software de simulación es fundamental en el diseño de antenas, permitiendo analizar, optimizar, validar prototipos de manera eficiente. Lo que ahorra tiempo y costo. El diseño final resultó eficiente para aplicaciones en 500 MHz. Muy bien. Y eso sería todo por mi parte. Gracias.